en este caso en caliente. Como parte de lo que el PP implica, son las normativas que engloban este PPI y que está dentro de los manuales, los cuales estamos acostumbrados a leer y estar chequeando toda la información que hay, todas las normativas, el CR 2020, el Manual de Especificaciones Generales para la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, y alguna que otra norma INTE, que es de hecho la norma INTE que tiene que ver con el tema de todo lo de seguridad, que eso está incluido dentro de cada uno de los PPIs en la parte de aspectos generales, donde habla de todos los dispositivos de seguridad y todo lo que se tiene que tener para efectuar cada una de las actividades. Bueno, dentro de la definición de lo que es un bacheo, vamos a encontrar en el CR 2020, indica que es la reparación de zonas puntuales dañadas de una vía que deben ser reparadas mediante corte y extracción de material dañado o contaminado para ser restituido usando mezcla asfáltica, en este caso es caliente, debidamente compactada. No debe ser utilizado de manera extensiva. Como generalidades, que las podemos encontrar dentro de lo que es el manual de especificaciones, que de hecho es en el que está basado prácticamente este PPI 210, nos habla de que comprende la reparación de huecos, deformaciones o agrietamientos, reemplazando las áreas de pavimento que se encuentren deterioradas. Todo lo que pueda comprender la capa asfáltica o capas subyacentes. En caso de que se determine que los deterioros que se presentan están asociados a problemas en capas subyacentes a la carpeta asfáltica, la administración deberá establecer el tipo de intervención requerida. Puede llegar incluso a tener algún tipo de daño llegando a capas como la subrasante. Entonces ahí sí se debería tomar en cuenta todo el tema, todos los estudios y todos los diseños técnicos, incluso económicos, que tengan que ver con la intervención que se va a tener que hacer en ese caso, porque no es lo mismo intervenir solamente en la carpeta asfáltica que encontrar fallas en las capas subyacentes. Implica un mayor costo, evidentemente. La actividad de bacheo debe ser realizada en el menor tiempo posible después de la detección de algún daño. Para esto, al menos en conservación vial, se realizan auscultaciones, tal cual las pide el CONAVI. Ahorita están dadas para que se hagan 2 veces al año, una por semestre, en las cuales se recorren las rutas y se observan qué tipo de daños tienen. Y la idea es pues que al tener la información real de qué daños existen, poder intervenirlos cuanto antes. Evidentemente hay ciertas limitantes que no permiten que esto se pueda cumplir a cabalidad, puesto que están sujetas a presupuestos y a logísticas, incluso a los planes trimestrales o los planes anuales que se tengan y que se están desarrollando. Entonces siempre se va a ir atendiendo lo más urgente o lo más importante, rutas primarias, secundarias y terciarias. La actividad de bacheo se debe realizar de forma tal que minimice su efecto en la rugosidad superficial del pavimento. Muy importante que cuando se interviene en alguna sección de carretera con el bacheo, pues también se haga de la mejor manera para que no afecte el IRI e incluso el confort a la hora de transitarla para los usuarios. Dentro de lo que es el objetivo y alcance de la actividad, como objetivo principal es minimizar o retardar la formación de daños más severos en el pavimento, además de impermeabilizar la superficie del ruedo, puesto que cuando hay
un bache y ya está abierto, está expuesto. El agua empieza a filtrar, empieza a dañar capas subyacentes, empieza a lavar el material y se empiezan a hacer daños aún mayores. Entonces, la importancia de que esté impermeabilizada la superficie y brindar una adecuada circulación vehicular con seguridad, comodidad, rapidez y economía. Pues, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que transitamos por alguna ruta que esté llena de baches, huecos. Bueno, algunos que dicen que les dan vuelta a los huecos porque quedan al revés. Es un bache que se lleva a cabo de una mala forma. O cuando está llena de huecos hay que hacer cualquier tipo de maniobras para no comerse las rótulas del vehículo. Incluso poder ocasionar accidentes porque hay invasiones de carriles. Entonces, el objetivo es minimizar este tipo de acciones. Y en cuanto al alcance, consiste en el suministro, transporte, la colocación, el tendido, la compactación de la mezcla asfáltica en caliente para el bacheo y el material granular, como lo hablamos anteriormente, si fuera el caso de que las capas subyacentes a la carpeta asfáltica estuvieran con algún tipo de deterioro. El suministro del transporte e incorporación de emulsión asfáltica, aditivos si fuera necesario para la mezcla en caliente y la regulación del tránsito, que es muy importante. En general, cuando se realizan los trabajos de bacheo, pues son carreteras que ya están abiertas al tránsito y por lo tanto se debe de tener cuidado con el flujo vehicular. Siempre se debe mantener un carril abierto y esto implica tener el plan de manejo de tránsito aprobado con anterioridad antes de que se lleve a cabo la actividad. Los controles también que se deben llevar tanto en el momento en que se coloca la mezcla asfáltica como después, densimetrías nucleares en el momento para asegurar o darse una idea de cómo puede estar el porcentaje de compactación de esa colocación de la mezcla y al final de cuentas quien determina la aceptación de esos trabajos serían la extracción de núcleos, que es el factor determinante para el pago de esta. Entrando en lo que ya es el PPI, como todos nos hablan de los aspectos generales, como comenté anteriormente, y tiene que ver con el tema de la seguridad y de la logística antes de realizar las actividades. Antes de inspeccionar la actividad, asegurarse de contar con los dispositivos de medición necesarios, odómetro, cinta métrica, termómetro, todos con la comprobación y la calibración vigente. Y en este caso del bacheo también se puede contar con pintura en spray. Esto lo vamos a ver más adelante, pero se debe de ir indicando dónde son las zonas a las cuales se van a intervenir. Para eso sirve la pintura. Además de contar con el equipo de seguridad personal, como el casco, el chaleco reflectivo y los zapatos de seguridad. Esto se repite en todos los PPIs. Y como hablamos anteriormente, el plan de manejo de tránsito que tiene que estar aprobado, puesto que vamos a tener que hacer control de tránsito durante el tiempo que se desarrolla la actividad. Otro de los aspectos generales también, la maquinaria. El equipo debe, antes de realizar las actividades, verificarlo y ver que estén en buenas condiciones, la maquinaria que esté de acuerdo a lo que se indica en el cartel. El personal debe cumplir en número, características y de acuerdo a lo indicado en el cartel también. Y también debe tener la experiencia apropiada. En algún momento me ha tocado ver desarrollo de actividades en obra donde tal vez el personal no es el idóneo y da el traste con el rendimiento del día e incluso con la calidad de las obras. Entonces sí hay que estar muy atentos con el tema de la experiencia personal, que es de lo más importante también. Con el contratista, para este tipo de actividad es importante informarse de la planificación que se tiene en cuanto a las cantidades de mezcla asfáltica disponible y cuál es el planeamiento y la ruta a seguir para atender las obras.
recorrer la ruta, a reparar con anticipación y marcar con pintura el área de los baches a rehabilitar. Siempre es importante dejar espacio, o sea, no vas a marcar el bache inmediatamente donde se da el daño, donde está el cuero lagarto, la grieta, o ya donde hay pérdida de partículas, sino por lo menos retirarse unos 30 centímetros para asegurar que el área que se va a intervenir va a quedar subsanada por completo y no que se presente algún tipo de reflejo más adelante que pudo haber afectado por la no remoción de alguna zona que estuviera deteriorada en ese momento. Dentro del alcance que nos define el PPI, se indica el bacheo de urgencia y el bacheo formal, que los dos tienen diferencias en cuanto a la herramienta que se utiliza, a la maquinaria y el cómo se realiza también. También en las cantidades de mezcla asfáltica disponible, que es muy importante, porque si es un bacheo de urgencia, realmente no es gran cantidad de mezcla asfáltica que se va a utilizar. A diferencia del bacheo formal, que como podemos ver en la fotografía a la derecha, incluso pues, se podría llegar a usar este tipo de maquinaria como el finisher. Entonces, sí implica mayor cantidad de tonelaje de mezcla asfáltica. Dentro del bacheo de urgencia se utiliza mucho equipo menor, como barras, picos, palas, para limpiar un poco lo que son las paredes del bache y dejarlas de manera perpendicular a la calzada, pero no se utiliza, por ejemplo, la sierra corte con disco diamantado, que a diferencia del bacheo formal sí se utiliza, puesto que los baches se cuadran en formas geométricas como un cuadrado o rectángulo. Entonces ahí también hay otra de las diferencias dentro de lo que es la urgencia y lo que es el formal. Para lo que tenemos el bacheo de urgencia, según los puntos que nos define el PPI 210, se debe verificar que se remueven las aristas flojas en la pared del perímetro del bache y que los bordes sean perpendiculares con la superficie. Como comentamos anteriormente, en esto de la mezcla asfáltica vamos a ver que es muy repetitivo, que se busca que los bordes sean rectos, que formen un ángulo recto para generar una junta de construcción adecuada, ya sea en una junta de producción dentro de la colocación de un día u otro. Nosotros vemos ese tipo de corte, en corte para bache también se ve, entonces sí es algo muy repetitivo, o en cortes para construcción de carriles que se encuentran a la par, también se realiza ese tipo de corte, que en este caso es el longitudinal. Garantizar la limpieza del hueco, tanto de material flojo o suelto, y también de agua acumulada si existiera, antes del riego de la emulsión asfáltica. Si es tal vez se deja un poco de lado, pero es importante que las cuadrillas lleven algún tipo de material absorbente, ya sea alguna espuma o algún trapo que pueda utilizarse para limpiar los excesos de agua, porque en muchas ocasiones, sobre todo ahora en época lluviosa, si el bache ya está abierto, pues va a estar con una acumulación de agua importante y a la hora de aplicar lo que es la emulsión asfáltica va a costar muchísimo que esta logre o que llegue a romper, precisamente por tanta saturación en el entorno. Entonces sí es importante eliminar todo el excedente de agua para después poder atender el bache. Revisar que la temperatura de la emulsión asfáltica permita su trabajabilidad y se encuentre dentro de las especificaciones. El PPI nos habla de 50-85 grados centígrados o lo designado por el IGP. En general, las temperaturas se trabajan sobre los 60 grados, entre los 60 y 70, a lo que al menos he visto en campo, y tiene una trabajabilidad bastante buena.
En ese caso, la temperatura influye directamente en la trabajabilidad, porque a una menor temperatura, pues se haría un material bastante viscoso que tal vez no tendría una aplicación uniforme. También se debe verificar que se pinta con una barra a presión la totalidad de la superficie interna del hueco con emulsión asfáltica, sin empozamientos y dejando romper la emulsión. Muchas veces dentro del equipo del bache de urgencia se puede encontrar un camión que remolca un tanque donde viene la emulsión y se aplica de manera manual con la barra a presión. Entonces, también eso es otra de las diferencias, puesto que en el bacheo formal sí se podría estar hablando de que, dependiendo del tamaño de los paños, se podría trabajar con la barra del distribuidor de asfalto directamente, por más rapidez, por mejor eficiencia y siempre retocando los bordes con la barra de aplicación manual. Es muy importante que toda la cara que tenemos perpendicular quede cubierta con emulsión, porque eso es lo que nos va a garantizar la adherencia entre la cara de la mezcla nueva con la mezcla vieja. Verificar que la boleta de suministro de MAC que porta el camión transportador tenga la información requerida, tal como sale de planta, con el nombre del chofer, la placa, la hora de salida, se apunta la hora de llegada, ya también cuando se está en campo. También se debe verificar el marchamo que coincida con el que está apuntado en la boleta, con el marchamo que trae la vagoneta atrás. Y que en este caso, si es un marchamo o sello, cualquier otro sistema de seguridad que solicite el cliente, asegurarse que no haya sido manipulado. Muy importante en todo esto, ya sea bacheo de urgencia o bacheo formal, siempre se debe garantizar que las vagonetas, como en todo transporte de material de mezcla asfáltica, siempre vayan con lonas que permitan que se mantenga la condición térmica de la mezcla y que no pierda temperatura de una manera acelerada. También verificar a lo largo de la jornada con termocupla comprobada o calibrada que la temperatura de la máquina en el cajón del camión transportador se encuentra dentro del rango aprobado por el IGP y según las especificaciones. El manual de especificaciones generales habla de una temperatura no menor en cuanto a la compactación de 100 grados centígrados. Entonces, estar dentro de ese rango también muy importante si ya se han hecho paños de prueba con anterioridad para ese tipo de mezcla, de diseño de mezcla asfáltica, porque hay diferentes diseños de mezcla asfáltica. Ya se pueden tener datos en cuanto al comportamiento de la mezcla con la temperatura e incluso con el ciclo de compactación que se haya definido con anterioridad. Se debe verificar que el bacheo es terminado el mismo día y que no se dejan baches sin rellenar durante la noche. Esto puede ser muy peligroso para la transitabilidad de los vehículos. Encontrarse un corte en medio de la noche es de perder una llanta, perder, en el mejor de los casos, o un accidente aún más grave. Entonces no puede quedar nada destapado, nada sin rellenar al final de la jornada de trabajo. Verificar que los escombros y materiales sobrantes son recogidos y que se disponen en un sitio aprobado por el cliente. No dejar nada de sedimentos ni basura producto de la actividad. Y ahora entramos en lo que es el bacheo formal. Parte de los cuidados que se tienen que tomar con el bacheo formal son exactamente los mismos que se toman en cuenta con el bacheo de urgencia. Sin embargo, el bacheo formal pues, ya tiene sus características más especiales. Y dentro del bacheo formal nosotros podemos encontrar un bacheo que es superficial o un bacheo que es a profundidad. Tal vez en las ilustraciones se puede ver un poquito la diferencia de lo que se podría encontrar uno, mientras que en un bacheo superficial se realiza una remoción de solamente la carpeta asfáltica para aplicar nuevamente
mezcla asfáltica. En un bacheo profundidad es donde encontramos algún tipo de daño en capas subyacentes a la superficie de rodamiento que requieren algún otro tipo de atención. Entonces, es una de las principales razones o de las dos formas de en lo que al bacheo formal se refiere, entre el superficial y el que es a profundidad. El bacheo formal, si no se tienen datos de lo que es la mezcla y el comportamiento, si no se tiene definido el ciclo de compactación, se deben realizar baches de prueba que deben ser construidos en una cantidad de 3 baches por un área mínima de 4 metros cuadrados. Y la dimensión debe ser de 2 metros en cualquiera de sus caras, o lo que designe el IGP en este caso. Verificar las dimensiones y las profundidades del bacheo que sean adecuadas con el daño o falla a reparar. Se abre, tal vez se realiza la remoción del pavimento, pero todavía encontramos materiales sueltos por debajo, entonces se debe limpiar y no dejar ningún tipo de sedimento para llegar a un punto donde ya el material es competente. Los bordes del área a bachar son cortados o cerrados. Ahí es donde está una de las diferencias que habíamos comentado con anterioridad entre de urgencia y formal, en el que sí se utiliza la cortadora pavimento con disco diamantado. Se debe cortar la totalidad del perímetro del bache a espesor completo de la capa de rodadura de pavimento. El espesor de la capa de rodadura del bache es removido por medio de un rodillo cortador, una perfiladora pequeña u otro método mecánico aprobado por el cliente o el IGP. En este caso, también tenemos que tomar mucho en cuenta el entorno, que también nos limita. En alguna ocasión, por cuestión de espacio, tal vez la perfiladora no puede ser utilizada cuando es una perfiladora como la que tenemos en la imagen de la derecha, la de arriba. Entonces hay que utilizar algún otro tipo de método, se puede utilizar lo mismo, lo que no puede faltar es la cortadora con disco diamantado, pero se podría remover incluso con un backhoe con cuidado sin dañar las capas que tenemos por abajo. Entonces, cuando tenemos un tema de que el entorno no nos lo permite, hay que buscar otro tipo de alternativas. Verificar que se limpia apropiadamente el hueco de todo material flojo suelto, como lo de anteriormente, y el agua acumulada que contenga. Es muy importante controlar el agua porque eso puede dar al traste con la adherencia que se busca entre capas. Una vez que removido el espesor de la capa de rodadura, se determina la necesidad de profundizar hasta la base o subbase de acuerdo a las instrucciones del IGP. Esa condición se debe anotar en el formulario. Si es que el cliente no ofrece algún otro formulario, para eso está el formulario que se despliega del PPI, que es el FPPI 210-2. Si el bache incluye espesores de base o subbase, estos deben ser reemplazados con materiales aprobados por el IGP y compactados adecuadamente. Y obviamente estos materiales ya deberían estar caracterizados, ya deberíamos de conocer su comportamiento, su humedad óptima y llegarlo a los porcentajes de compactación mínimos requeridos. En el caso de una base pues no puede ser menor a 97. Son capas más por debajo, pueden ser 95% de la compactación. Y hay en otros casos en los que no amerita hacer un cambio de material, con un material granular, perdón, y se puede completar con la misma mezcla asfáltica. Sin embargo, eso siempre tiene que ser aprobado por el IGP. Este tipo de situaciones siempre se tiene que comentar y hasta que no se tenga la autorización, pues no se va a poder proceder. Lo mismo con la aplicación de la emulsión asfáltica. Se debe hacer con una barra a presión o si el espacio lo permite, se puede hacer directamente con el distribuidor de asfalto.
y se debe pintar la totalidad de la superficie interna del hueco, las paredes y en cantidad suficiente para asegurar la adherencia a la mezcla asfáltica. También, aunque la cantidad debe ser suficiente, también tenemos que tener cuidado con no sobrepasarnos con la cantidad de emulsión aplicada, puesto que esto nos podría generar en un futuro no muy lejano exudaciones que pues no es algo que es deseado, ¿verdad? Porque da el traste con la calidad de los trabajos y pues se tendría que hacer nuevamente el proceso de reparar el bache. La temperatura de la emulsión, como la comentamos anteriormente, igual de entre 50 y 85. La mezcla asfáltica no debería colocarse en capas mayores a 10 centímetros sueltos y se compacta adecuadamente por medio de una compactadora vibratoria o algún otro método aprobado por el IGP. También se utilizan las planchas para compactar, pero ahí el principal cuidado que se debe tener es con el espesor. Indica incluso el manual que el espesor no debe ser menor a 3 veces el tamaño nominal de la partícula con la que se trabaja. En este caso, si es MAC 19 o MAC 12.5, no puede ser menor a 3 veces ese tamaño y no puede ser mayor a los 10 centímetros que ya se comentaron. También tener en cuenta que se debe verificar que la capa superior de la mezcla colocada en el bache sobresalga para que al compactarla se garantice que el nivel final de este bache coincida con el nivel de la superficie de pavimento aledaño y existente. Además, se debe asegurar que se compacten las esquinas y las orillas del bache, que en general en las orillas se le realiza un tratamiento con un material más fino, ya eso va de la mano del expertise de los rastrilleros, que apartan un poco la partícula más grande para afinar la junta y que quede con un sello aún mayor para evitar posibles filtraciones en el bache. Se debe verificar con la termocupla comprobada o calibrada que la temperatura de la mezcla asfáltica se encuentra dentro del rango aprobado por el IGP. También verificar que la sección o tramo bachado sea reabierto al tráfico una vez que se haya terminado el proceso de compactación y que la temperatura de la mezcla asfáltica del bache así lo permita. En el manual, incluso en el CR, se habla de 70 grados centígrados. Mientras la temperatura esté por debajo de 70 grados centígrados, se podría abrir el tránsito, pero lo que no se puede hacer es acelerar el proceso agregándole agua por encima o ni mucho menos esperar a que se dé el proceso de forma natural y después habilitar el tramo al tránsito. Se debe verificar en la boleta de suministro de MAC que porta el camión transportador tenga la información requerida, como se comentó anteriormente, que esas boletas vienen completas desde planta y además se deben de llenar otros datos como la hora de llegada en campo. Al finalizar la jornada no debe quedar ningún bache abierto durante la noche sin haber sido rellenado, por lo que se comentó anteriormente, la accidentabilidad que podría provocar esto. Y si esto sucediera, se le solicitaría al contratista el relleno y la compactación temporal con un material adecuado autorizado por el cliente del IGP. Por aquello de que tal vez se hubieran abierto, que ojalá no ocurriera, pero si hubieran abierto baches adelante y no se salió tal vez con la cantidad de mezcla asfáltica o se presentó una condición lluviosa que no permitió continuar con la actividad, entonces pues se debe buscar una solución alterna para que el bache no quede abierto y no produzca algún tipo de accidente. Los escombros asfálticos sobrantes deberán de ser recogidos y se deben disponer de ellos en un sitio aprobado. Si es necesario, se lleva el control de los materiales removidos para la verificación del cliente sobre el depósito de entrega de los mismos en los sitios designados. Si se realiza la remoción
una perfiladora, entonces pues se recoge ese mismo residuo, ese mismo recuperado dentro de una vagoneta y se puede enviar a algún predio, a algún lugar donde se pueda almacenar y se puede utilizar en algún tipo de tratamiento superficial, en alguna otra ruta. Entonces, este tipo de material es muy importante recuperarlo porque pues, son activos, en este caso del CONAVI o del MOP, que deben ir a planteles autorizados y que estén en lugares apropiados para su almacenamiento. Se completa la información de la actividad midiendo las dimensiones de cada bache en el tramo tratado y se anotan las áreas y el tonelaje utilizado según las bonetas de suministro en el formulario que llama a este PPI, o si el cliente tiene algún formulario eh, asignado, pues entonces se realiza en ese otro formulario. Y con respecto a lo del PPI 210, eso sería, no sé si hay alguna duda o consulta. ¿Cómo se puede proceder cuando se detectan daños en la capa subyacentes? Que hayan grietas o ese tipo de cosas. ¿Cómo vas, Juanca? Pues el tipo de procedimiento habría que analizarlo dependiendo del tipo de falla que se pueda encontrar. En este caso, como se indicó al inicio de la presentación, hay varios estudios técnicos que se pueden realizar para no solo ver cómo proceder, sino también calcular qué presupuesto va a mandar el tipo de reparación que se tenga que realizar. No es lo mismo que vos desprendas un tramo de mezcla asfáltica dañada y este tramo tal vez se traiga por el tipo de adherencia que tiene un poco de la base granular que esté por debajo, porque no todas las carreteras pues poseen la base estabilizada por debajo. Y pues en ese caso habría que determinar si se puede completar con mezcla asfáltica o si ya requeriría un tipo de tratamiento distinto en el que se debería de agregar un cubicaje de base granular, chequeo de compactación y después una imprimación y después la colocación de la capa asfáltica. No sé si queda clara la duda, Juan. Sí, claro. No sé si hay alguna otra duda o comentario. No sé si anda por ahí Benjamín, don Víctor. ¿Algún otro que desee participar? ¿Comentar alguna experiencia? Listo. Gracias, Eduardo. Entonces, por acá tengo a don Vic. Él nos va a dar otra pequeña explicacióncita y si después quieren hacer más preguntitas, las hacemos. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes. No, sí, bueno, quería hacer varios comentarios, espero no, por un lado no cansarles y por otro lado no comprometerte a vos, Marcos. Pero básicamente, digamos, bueno, sí o sea, yo hice como una especie de listín ahí rápido de aspectos importantes a tener presente en el desarrollo de estas actividades, ¿verdad? Una de ellas, yo obviamente, Marco, vos la tocaste y es el tema de la mezcla que uno debe pedir, dependiendo de si es bacheo, dependiendo si es mezcla, si es bacheo formal o bacheo de urgencia. Para el bacheo de urgencia, por lo general, uno lo que pide son relativamente poquita mezcla, porque andar con
no sé, yo siempre pedía 5 o 6 vagonetas, perdón, 5 o 6 toneladas máximo, porque andar con esa mezcla asfáltica, llenando huequito por huequito y gastando 5 o 6 toneladas de mezcla, le cuento, mi hermano, que hay que ponerse mucho las pilas para poder invertir, para no decir gastar, esa mezcla en bacheo de urgencia, porque sí el tirón es largo y son pequeños baches que uno tiene que ir llenando poquito a poco. Entonces es importante definir previamente e inclusive con el contratista decirle, bueno, qué va a tocar usted, qué quiere tocar usted, si es bacheo de urgencia y si es bacheo formal, así serán las cantidades a pedir. E inclusive, no sé si a ustedes les pasa que ahorita dejo de hablar para retroalimentarnos, y es básicamente el tema de si es bacheo formal o si es bacheo de urgencia, porque por lo general al contratista, aunque el precio es muchísimo mayor, y me imagino que ahí también, al hacer bacheo de urgencia es más costoso, digamos, o le genera más plata al contratista, solo que al contratista no le gusta hacer bacheo de urgencia, le gusta más la posta, le gusta más el bacheo formal. Entonces no sé si ustedes cómo lo hacen, si algunos días distribuyen o disponen de que se haga bacheo de urgencia y otros días bacheo formal. No sé cómo tienen ustedes acomodado el sistema y cómo lo hace el contratista que tienen ustedes ahí a cargo. Bueno, al menos acá en la zona 4.1, y lo que he logrado ver en este poco tiempo, estoy desde 7 meses, 6 meses, sí se ha hecho bacheo, pero bacheo a profundidad, no se ha hecho ningún tipo de bacheo de urgencia, de hecho, bacheo de urgencia se vio, al menos en mi caso, en Ruta 32, cuando tenía que intervenirse sí o sí la carpeta de la carretera existente, la vía, había muchos sectores que estaban muy dañados y no era un bacheo como, a pesar de que era de urgencia, tampoco era nada formal, que se llevaba la mezcla, se llevaba una vagoneta, echaban e incluso majaban solo con las ruedas de la vagoneta. Esto evidentemente no es lo idóneo, porque incluso pasaban pocos días, 4 días tal vez, y ya el bache estaba nuevamente abierto. Pero sí, lo que más se ha visto acá es el bacheo formal. Ok. Después, Marco, tal vez sí sería importante para los otros compañeros que están escuchando y todo, es el tema. Yo sé que ahí en el PPI, en ese que ustedes manejan, no está, pero sí estamos metiendo en el nuevo PPI, estamos metiendo una revisión para efectos, digamos, de cómo se haría, cómo tendrían que actuar los compañeros si hay lluvia, si no hay lluvia, si tal vez en el sitio de colocación no llueve y en la planta sí está lloviendo o viceversa. Ese tipo de situaciones sí sería importante que los compañeros también, y principalmente como ellos van a estar en el campo, de muchas veces por lo general si tenemos un inspector de planta, no va a dejar, el inspector de planta no va a dejar, digamos, confeccionar mezcla asfáltica si las condiciones climáticas son adversas, si está lloviendo, etcétera. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, estamos en qué sé yo, estamos colocando mezcla asfáltica y de un momento a otro se viene un chaparrón? ¿Qué hacemos en esos casos? O si está perfecto y uno tiene que, la planta tal vez está muy largo de donde estamos colocando la mezcla, entonces, bueno, ¿cómo actuamos? Ese tipo de situaciones, no sé si Marco, si vos podés ilustrar un poquito eso eh, yo tal vez porque estamos metiendo algo de eso en el nuevo, bueno, en una revisión de los PPIs precisamente, de cómo habría que actuar si hay lluvia de por medio, o sea, cuando la mezcla está en tránsito, cuando la mezcla está recién salida, cuando la mezcla está recién colocada,
pero no está compactada, etcétera, etcétera. Bueno, muchas veces lo que se hace con el mismo contratista es revisar las proyecciones del estado del tiempo, ¿verdad? Al menos un día antes de iniciar la producción. Por lo menos en el caso de acá de la región Brunca, la planta se encuentra en Pérez Celedón y se despacha mezcla a la zona 4.1, que es acá en Pérez Celedón, a la zona 4.2, Palmar, y a la zona 4.3 que abarca hasta Paso Canoas. Entonces sí, todo ese planeamiento lo debe hacer el contratista y todo el mundo debe estar informado de las condiciones. Incluso, bueno, ahorita que estamos de hecho en alerta amarilla, todo eso se tiene que tomar en cuenta. Muchas veces se han cancelado producciones de mezcla que están destinadas para iniciar tal vez a las 3 de la mañana y horas antes se dice no se va a enviar porque las condiciones en el sitio no son las adecuadas. Y de hecho que sí son como entre 4 horas y 4 horas y media. A lo que hace un mes se estaba despachando mezcla, entonces sí, cómo devolver esos camiones, ¿verdad? También la ventaja es que se debe de trabajar con el equipo idóneo, es que sean vagonetas o trailetas que tengan la capacidad de mantener la temperatura adecuada por horas, incluso hasta el día siguiente. Ya el problema de que si el clima realmente no mejora y tal vez tenés ahí 4 o 5 vagonetas varadas, podría llegarse incluso hasta perder el material, ¿verdad? Y si las condiciones lluviosas se dieran de un pronto a otro en los frentes de trabajo, pues si hay mezcla colocada en ese momento, apresurarse a terminar el ciclo de compactación y asegurar que las vagonetas tal vez se logren colocar resguardadas de la lluvia y con las lonas colocadas para esperar a ver si el clima en algún momento mejora, ¿verdad? Es lo que pues, se ha manejado generalmente en el campo. Y se debe limpiar, evidentemente, cesa la lluvia, se debe empezar nuevamente con la limpieza, eliminar todos los charcos que se pudieron haber producido. Incluso a veces la lluvia arranca cuando se colocó la emulsión asfáltica, tal vez ya había roto, pero al caer la lluvia empieza a correrse, entonces todo eso también se tiene que limpiar e incluso valorar si la adherencia de esa emulsión se puede ver afectada o no y ver si se debería de realizar nuevamente la aplicación de la emulsión también, que es muy importante tener en cuenta. Ok, no, lo importante para todos los compañeros que nos escuchan es básicamente que las condiciones climáticas son muy importantes, digamos, dentro de la colocación de la mezcla asfáltica. Tienen que estar, ojo al Cristo, todos y cada uno, identificados, todo salió mezcla, no salió mezcla de planta, viene en tránsito, tengo aguacero cerrado, ¿qué hago? Bueno, refúgienlas en algún lado. Tienen que estar los compañeros ahí de inspección, tienen que estar muy atentos a todo eso, porque eventualmente habrá que ir a refugiarse debajo del techo de una bomba de una bomba o de algún galpón ahí, alguna cuestión ahí que esté de camino para que la mezcla precisamente no se lleve sus chaparrones y todo. Entonces hay que jugar mucho con eso, ¿verdad? No es, y aquí no se puede dar la receta de cocina de que se haga tal cosa y se haga tal otra. Porque es importante, digamos, bueno, yo no sé cuánto estarán, desconozco los precios unitarios, pero en una vagoneta viene más de 1 millón de colones solo en mezcla asfáltica, digamos, si se logra colocar, viene 1 millón y medio de colones en cada vagoneta que va circulando, una vagoneta de 20 toneladas, ¿verdad? Porque si están jalando en trailetas, ya esos son otros 100, ya eso es otra cuestión. Pero eso es importante que lo que se está manejando es mucha plata para el contratista, que precisamente el contratista va a buscar la forma de cómo colocar esa mezcla. Son productos perecederos, no es como una base que usted dice simplemente llueve y simplemente la dejo en un windrow ahí, en un
en un camellón, etcétera, y ahí no le va a pasar nada, simplemente al día siguiente la recojo, no le va a pasar nada, pero sí una mezcla fáltica en caliente o un hormigón estructural o un hormigón ciclope, etcétera, son productos que una vez que usted les echó ya sea la emulsión, perdón, ya sea el asfalto, el AC30 o ya sea que le echó el cemento Portland, ya son productos que hay que buscar la forma de cómo colocarlos. Ahora, eso, digamos, el contratista es es el más, digamos, el que tiene que andar detrás de cómo se hacen las cosas y cómo le saca el máximo provecho a ese producto que ya fue salido de planta. Normalmente el contratista tiene que tener eso es lo que normalmente se hace. El contratista tiene que tener una segunda opción, una tercera opción para colocar esos ya sea la mezcla fáltica, no sé, sea en un parqueo o otra cosa que nada tiene que ver con nosotros, ¿verdad? Porque nosotros vamos a medir la mezcla que sea colocada en las rutas nacionales, etcétera, pero sí tiene que tener una segunda opción, una tercera opción, sea la que sea, o también ahí mismo, bueno, ahí, si mandó bacheo de urgencia, bueno, ahí puedo abrir un hueco en otro sector donde haga bacheo formal y utilizo la mezcla, etcétera, etcétera. Nosotros no le tenemos que resolver el problema al contratista, es el contratista quien tiene que resolver esos problemas, pero es importante que uno también esté pendiente o que esté sugiriéndole, porque muchas veces no le da el maní a ninguno de ellos ¿cómo se llama? Para utilizar ese tipo de instrumentos que le permitan salvar ese producto que es demasiado costoso. Entonces hay que buscar cómo, yo sé que ellos planifican y todo, y muchas veces tienen que echar para atrás esa planificación. Yo no sé, eh, nunca he trabajado con Quebraderos del Sur, que es el que tienen ustedes ahí, y sí he trabajado con otras empresas constructoras y a veces en vez de ser algo beneficioso, es un problema para la inspección porque después tienen que la mezcla ya viene sin temperatura, que dónde la coloco, que cómo la coloca, y entonces nos involucran a nosotros en decisiones que nosotros no tenemos que tomar, son ellos los que tienen que tomar, y uno lo único que le dice es, mire, si la mezcla está así, 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 simplemente la rechazo, se la rebajo, se la rechazo, o usted la coloca a cuenta del riesgo suyo. Entonces es importante y lo que anda uno buscando es como evitando problemas, es evitar problemas que después sean comprometedores a la inspección que nosotros realizamos. Sí, don Víctor, incluso, bueno, obviamente no voy a comparar lo que es conservación con obra nueva, pero en el caso de Quebraderos del Sur, ellos sí son muy calculadores con el tema del clima. Sí se han cancelado producciones en planta, precisamente por prever precisamente que pueda llover. Y en el caso de obra nueva sí vi mucho rechazo por temperaturas, de hecho, en el que simple y sencillamente agarraban la vagoneta y la tiraban en el plantel de los chinos. Entonces sí están como los dos contrastes, ¿verdad? Y como usted lo decía, sí, una de las cosas más importantes es el control de temperatura, porque conforme pasa el tiempo va a ir bajando la temperatura y ya te van a salir esos cúmulos de mezcla fría que se hacen pelotas, que también no es deseable para la hora de la utilización de esa Mac. Ok, después otro temita perdón, Benjamín, ¿quieres intervenir? Sí, sí, nada más, vamos a ver, ahí con ese tema, bueno, las disculpas porque es que estaba en otra reunión con algo, pero en ese tema, tal cual dice Marco, o sea, en conservación vial tenemos cero movimiento de cadera con respecto a eso. ¿Por qué? A diferencia de los proyectos mayores, digamos, como la 32, con temas de temperatura, como con la mezcla asfáltica, se daba en función a autorizaciones que se permitían de que se colocara la mezcla, que después se hicieran ensayos para demostrar que cumplía, que estaba
que estaba con las características, que a pesar de que la temperatura no había dado, podían demostrar que sí cumplía con requisitos, que eran otros requisitos más allá de la temperatura. Aquí en conservación vial, simple y sencillamente no se puede hacer, porque cuando se detecta o alguna, ya sea la verificación o ya sea la parte de la inspección, que hay una deficiencia en temperatura, simplemente tiene que quedar registrado en todos los documentos que se manejan. Bitácora, boletas, todo el tema, y no hay opción para decirle colóquelo bajo su propio riesgo, porque inmediatamente después vienen los resultados de laboratorio, los resultados de laboratorio vienen con rechazo total, y como no hay pago en función de la calidad, entonces simplemente no hay forma de justificar de por qué esa mezcla con un defecto como el que tuvo se haya permitido colocar. Correcto. No, o sea, esos son productos bastante difíciles y complicados de trabajar, ¿verdad? O sea, son productos muy delicados, son sumamente delicados. Una mezcla asfáltica o un concreto, sea ciclopio, sea estructural y todo, son productos bastante difíciles y complejos y muy hay que tener mucho cuidado a la hora de manejarlos, precisamente porque por un lado son productos que valen mucha plata y por otro lado son productos extremadamente delicados, y no es como decía anteriormente, una subbase, una base y simplemente llovió, déjela ahí un wirro, un camellón, y mañana la recojo y parte sin novedad, eso no es problema. Pero esos sí son productos que una vez confeccionados, ya hay que pasar a colocarlos, ¿verdad? Una mezcla asfáltica, un hormigón estructural, un hormigón ciclopio, etc. Otra cuestión importante, tal vez, porque sí estábamos, yo me di la tarea de revisar porque Marco en su exposición habló del bache de prueba y que eran 3 baches y las dimensiones, etcétera, pero yo me di a la tarea porque sí fue una inquietud y yo, puchica, el bache de prueba que se define ahí todo en el PPI, y me puse a buscarlo en los carteles de licitación y sinceramente no encontré el bache de prueba. Simplemente en esta nueva revisión lo que estamos poniendo es, porque sí, por lo general se acostumbra y se versa hacer el o los famosos baches de prueba con 3 sectores que sean menos de 4 metros cuadrados, etcétera. Digamos, la descripción que dio ahora Marco en su exposición, pero no lo encontré realmente no los encontré en el cartel de licitación. Simplemente lo que estamos haciendo es dejando ahí como una especie de que en el caso de que el cartel de licitación pida la realización de un bache de prueba, etcétera, se hará de acuerdo a lo que digan los términos cartelarios y punto. Ya con eso no nos complicamos la vida, mejor. En el caso de que exista, se hace, y si no existe, pues no es que no se haga, eventualmente se puede hacer precisamente para definir los patrones de compactación y el número de pasadas sin vibrar y vibradas, etcétera. Que por cierto también eso me lleva a otro tema, y es básicamente, y que tal vez Marco me parece que no lo tocó, y es básicamente, no es que no lo tocó, sí lo tocó, pero se refirió más al bache al bacheo formal, porque el bacheo formal, sí, por un lado se analiza la mezcla, y si además de eso se sacan núcleos y se revisa la compactación. No así en el bacheo el bacheo de urgencia. El bacheo de urgencia es un bacheo de urgencia y es rápido, e inclusive, si no me equivoco, la norma dice que si son menores a 5 centímetros, pues simplemente no se pueden sacar núcleos. Si se hace bacheo formal, si son ya bacheos de 10 centímetros, y todo ya sí permite el sacar núcleos y el revisar compactaciones y los patrones de compactación, y porque el pago, como dijo ahora Benjamín, el pago en función de la calidad, pues también tiene un componente que es la calidad de la mezcla asfáltica, y otro componente que es la compactación en campo.
Entonces, dependiendo de si es bacheo formal o, perdón, si bacheo formal o bacheo de urgencia, entonces así serán las posibles pruebas que se le haga a la mezcla fáltica en caliente. ¿Puedo? Sí, señor. Sí, señor. Ok, sí, precisamente en eso don Víctor lleva toda la razón. El bacheo de urgencia hay que tenerlo muy claro, es tapar huequitos, literalmente es tapar huequitos. Lo máximo que se hace es con una macanita quitar material suelto y echar ahí. Y lo que se le hace ensayos es a la mezcla en vagoneta, nada más, porque en sitio no hay posibilidad de hacerle ningún tipo de ensayo ni muestra. Sí, después Sebastián. Ah, no. Sí. Sebastián, contanos. Bueno, sí, con respecto a lo del bacheo formal que indicaron, se le hace ensayos, bueno, de extracción de núcleos. Si uno va a hacer un bacheo en un puente, tal vez ahí el espesor máximo que uno pueda colocar o que se vaya a colocar puede ser 4 centímetros, entonces no daría para realizar ese ensayo. No entendí la parte de bachar en un puente. Recordemos que la mezcla asfáltica no se utiliza para bachar losas de... Eso es una mala práctica. Otro aspecto importante es me quedan uno o dos temitas ahí importantes, que es cuando se hace, que también Marco lo expuso en su ponencia ahí, y es básicamente, digamos, porque ahí, téngalo por seguro que al contratista le va a gustar hacer, como digo yo vulgarmente, entierros de mezcla fáltica, o sea, irse hasta las profundidades más profundas ahí y después rellenar no precisamente con base granular o con su base, sino que va a querer hacer un full depth de mezcla fáltica en caliente. Entonces, pero eso para hacer eso se necesita la autorización de parte del cliente, que en este caso sería el CONAVE y todo. No es conveniente hacer eso, la verdad. O sea, al contratista no le gusta mucho, pero no muchas veces lo que hace es, pero sí uno puede hacer un full depth, pero no un full depth de espesor completo o total de base granular. O sea, estás sacando su base y base granular y le estás sustituyendo por un material de superior calidad, que sería una base granular, y haces un full depth, un espesor total de base granular, y encima le colocas la carpeta. Eso para todos los efectos prácticos es más barato que hacer un full depth de mezcla fáltica en caliente, entonces donde se colocan 40 o 50 centímetros, y eso téngalo por seguro que el contratista va a querer hacerlo muy frecuentemente, porque esos son los famosos entierros de indio, que le digo yo, los famosos entierros de mezcla fáltica y caliente, y que le cuestan demasiado caro al cliente, cosa que uno lo podría hacer digamos, sí, efectivamente, se abre el hueco porque sí hay deterioro del pavimento, la estructura del pavimento desde la subrasante, la subbase y la base. Uno hace una sustitución de esos materiales, yo lo haría con base granular, y encima los últimos 5, 8, 10 centímetros, dependiendo del patrón de colocación de mezcla fáltica que haya a los lados, pues ahí lo colocaría con mezcla fáltica en caliente, pero solo en ese espesor, no en el espesor total. Ese es mi criterio, y yo sé que al contratista no le gusta eso, porque lo que le va a gustar va a ser de colocar un espesor total de mezcla fáltica, pero eso es lo que debería hacer uno. También uno tiene que analizar también las complicaciones, como ahora decía Marco, hay que analizar el entorno. Si es un huequito chiquitito, pues si simplemente lo rellenamos con mezcla fáltica, pero si es allá un sector bastante considerable, bastante grande, entonces sí sería importante mejor hacerlo con una sustitución de la subbase y la base por una base granular.
Benjamín. Sí, qué bueno que tocas el tema, Víctor, porque precisamente esa era la reunión que tenía yo con Conavi. Vamos a ver, la administración, aunque le haya costado, ha logrado avanzar en ciertos temas. Y entre esos temas está la implementación de lo que es la administración de proyectos. Entonces, actualmente, precisamente para evitar ese tema que acabas de tocar, cuando se necesita hacer un bacheo a profundidad, cuando se necesita hacer una sobrecapa, se requiere no solo que se haga una identificación de proyecto, tal cual está con los lineamientos que ya la administración estableció, que están fundamentados en la administración de proyectos y el PMI, sino que hay que presentar todo un plan de inversión. Adicional, hay que hacer la deflectometría de la ruta, hay que analizar los resultados del PCI y hay que presentar el retrocálculo que tira la deflectometría precisamente para poder determinar cuál es la necesidad de inversión y poderla justificar técnicamente precisamente para evitar subjetividades o preferencias por parte de ya sea de parte de alguien de la administración o del mismo contratista. Entonces ahora ya el filtro es muchísimo mayor, lo cual deja ya por fuera eso que realmente ocurría en otros momentos. En este momento ya no se puede hacer por el tipo de controles que se solicitan. Ok, perfecto. Y una última cosita nada más, y yo sé que Marco la tocó en su exposición y básicamente era porque precisamente en sitios, principalmente en sitios de altas, de pendientes considerables, digámoslo así, como cuando ustedes hacen digamos, le meten la sierra para hacer un bacheo, digamos, un bacheo formal y todo, pero si no se sellan bien selladas los sitios en donde se colocó, perdón, en los sitios en donde se cerró la mezcla fáltica caliente o existente, si no se sella bien eso, ahí va a haber una penetración de agua, de humedad, y otra vez va a hacerse el bache, también se va a repetir el bache en ese sector. Ahora Marco apuntaba de que en esos sitios los rastrilleros cogen la mezcla asfáltica, los más finos, lo más fino, y lo sellan ese tipo de entre el asfalto viejo y el asfalto nuevo, ese tipo de lugares en donde se cerró, debe quedar bien sellado para evitar la entrada de agua al lugar. Acuérdense que las carreteras son, o sea, una carretera aguanta si están siempre secas. Ahora, si ustedes le permiten a la carretera que por ahí, por esos sectores donde hubo ese río, se meta el agua, pues simplemente vamos a repetir en el corto, mediano plazo, digamos otra vez, el problema de aguas, y simplemente no hay estructura de pavimento que aguante. Sí, de hecho que todo tipo de junta de construcción, como usted bien lo dijo, don Víctor, que lo tocamos ahora, sí es muy importante prestar ese cuidado de que quede realmente bien sellado, porque sí, son zonas que van a presentar la falla. Benjamín. Sí, no, perdón, nada más para terminar de dejar de hablar. No, una última cosa que sí sería importante que todos los compañeros lo tengan presente y todo para evitar problemas, porque si ustedes ven las noticias recientes y todo, ahora ya hace muchos años no existía ese tipo de problemas y todo, y entonces uno simplemente se accionaba, se actuaba y todo. No es que ahora, siempre ha sido importante el tema de la señalización y la seguridad de los usuarios de la carretera, pero ahora con muchísima más razón, porque ahora nos pueden eventualmente meter en un problemón ahí desde el punto de vista de demandas y todo, que puede tener un usuario de la carretera que se vio perjudicado por X o Y situación. Entonces, sí es importante que nosotros
le hagamos eso, a saber eso al contratista o a los subcontratistas, de la señalización y todo, y de al final, cómo queda el área de trabajo para digamos, previo a cómo queda el lugar de trabajo previo a la apertura del tráfico vehicular ya formal porque sí, ya son millonarias las denuncias, las demandas y todo, y nosotros no queremos, ninguno de todos nosotros queremos vernos en un problema de esos, de una demanda. Ya van a demandar o al CONAVI, o demandan a la municipalidad, o demandan a la supervisión, o demandan a quien sea, cualquier usuario de la carretera que se ha perjudicado o que se volcó por culpa de X o Y situación. Entonces, que tengamos mucho, pero mucho cuidado en lo que es el tema de la señalización y lo que es la revisión del sitio de trabajo posterior a la intervención que se haga, porque también seríamos como parte como corresponsables de la situación, porque permitimos que el contratista hiciera lo que hizo y ocasionó X o Y accidente. Ojalá que ninguno de todos nosotros estemos en un problema de esos. Sí, vamos a ver, nada más con respecto al bache, lo que hablaban del sello en la Junta de Construcción, nada más asegurarse de que no se dé la mala práctica que tienen algunos contratistas de hacer la imprimación de emulsión con escobón, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacen con escobón, entonces no se genera una película uniforme, y ahí es donde en la Junta de Construcción, como decía don Víctor, empieza a darse el deterioro por oxidación. Ya no empieza a entrar agua, no empieza a entrar sol, no empieza a entregar aire, y ya de ahí se vuelve a hacer nuevamente el bache. Obviamente sí, asegurarse de que la compactación y el sellado esté, pero eso está muy ligado a qué capa o película de emulsión nos aseguramos que quede en las partes aserradas verticales y en las esquinas de todo eso, nada más asegurarse en esa parte. Y con respecto al señalamiento, antes, durante y después de un frente de trabajo, obviamente, don Víctor lleva nuevamente la razón en función de que existe mucha jurisprudencia, y cuando existe jurisprudencia no hay forma de ganar un caso si se logra asociar a una falta de responsabilidad por parte del administrador o por parte, en este caso, CONAVI, pero obviamente CONAVI nos va a tirar el hachazo a nosotros como administradores por un tema de seguridad que es fundamental, que eso es uno de los documentos que hoy por hoy, que está en la reunión anterior a unirme con ustedes, estaba hablando, y uno de los requisitos, además del plan de inversión, además de los estudios que tienen que entregarse para poder actuar y justificar los proyectos que se están haciendo, así sea bacheo de profundidad, tiene que estar el plan de manejo de tránsito autorizado. Y ese plan de manejo de tránsito es el que nos tenemos que asegurar de que esté, y es el que todos los días de capacitación siempre se recuerda que el plan de manejo de tránsito es el que tienen que tener en mano, el que tienen que tener autorizado, el que tienen que tener en ejecución al frente de la actividad. Yo he visto actividades en donde, por ejemplo, en Chapia, va la Chapia, paso y todos los letreros están en un punto, sigo caminando y 2 kilómetros después está el frente de trabajo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muchas veces pensamos de que pobrecitos, es que tienen que jalar las señales, es que pobrecitos, no ha venido el camión. Si ustedes ponen a valorar lo que dijo don Víctor, por no haber movido las señales y que estén en el punto indicado, avisando que hay una situación de alerta, que hay una actividad que se está ejecutando, y esas señales están 2 kilómetros arriba y el accidente ocurre 2 kilómetros abajo, no tenemos justificación y no tenemos cómo defendernos con respecto a eso, porque está establecido a qué distancia tiene que estar todo el señalamiento en donde se aplique la actividad o se está ejecutando una actividad en carretera. Benjamín, tal vez volviendo al tema de lo de la emulsión en las paredes del corte.
todos nosotros tenemos que velar porque realmente se cumpla la aplicación del material bituminoso en esa pared, o sea, que no nos dé miedo decirle al contratista, mira, repasa otra vez, porque muchas veces tal vez dicen, ok, voy a pintarlo con la barra del camión, el camión tal vez pasa, pero queda apenas pringado. Entonces, una, dos, o utilicen la aplicación manual o levanten un poco más la barra para que caiga directamente el chorro sobre toda la pared del corte. Y muchas veces pasa que no queda bien aplicado y pues, no, si está malo, si hay que repetirlo, pues se repite, se le indica al contratista y una vez que se resuelve, pues que se puede avanzar, que se puede proceder, una vez que rompió el material, a colocar la mezcla. Correcto, lo único que hay que tener cuidado con eso para todos es el tema de que repasar implica exceso de emulsión. Y un exceso de emulsión implica exudación en un punto. Y exudación en un punto implica un posible accidente por derrape de vehículo. Entonces hay que tener mucho cuidado así. El repasar hay que hacerlo con mucho cuidado y en el punto en donde se requiera. Yo he visto de distribuidores de asfalto en donde son sumamente artistas porque las barras distribuidoras tienen la capacidad de flexionarse por sectores y hacen con el distribuidor de asfalto la pintura del espesor de la capa asfáltica que se quiere colocar y queda perfecto, sin excesos, sin manchas y sin nada. Así como he visto muñequitos manejando ese tipo de camiones y manchan hasta la casa que está a los 3 kilómetros. Pero eso ya sí hay que tener mucho cuidado con eso y obviamente el tema por eso es que les decía, el tema del escobón no es un proceso que se puede autorizar. Tiene que ser, si es manual, tiene que ser con la barra distribuidora manual. Si es con mecanizado, porque son tramos largos, tiene que asegurarse de que se haga y quede en las condiciones que requiere el proyecto. Listo, muchachos. Me parece que con esto podemos concluir. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Listo, entonces podemos dar por terminada la capacitación de hoy. Agradecerle un montón a Marco por su participación, de verdad. A Benjamín y don Víctor por darnos el apoyo. Y a los que se mantuvieron hasta este momento en la capacitación, ¿verdad? Si Dios lo permite, nos vemos en 15 días con la siguiente capacitación. Que les aviso que la capacitación de 15 días, Sebastián Mena, el ingeniero Sebastián Mena, es el que la va a impartir. Ok, súper. Muchas gracias desde ya. Entonces ahí me voy a estar comunicando con él. El videito de la grabación igual voy a ver si lo dejo ya mañana listo en YouTube. Yo les paso el link como la otra vez y estaríamos, muchachos. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Pura vida, muchas gracias.